Un saludo para todos. Vamos a comenzar la unidad número 4. La unidad número 4, según el programa de estudios, versa sobre el diseño de alimentadores, estimación de la demanda. Bien, para comenzar esta clase sobre la estimación de la demanda, es importante que aclaremos que generalmente todos los sistemas de potencia están diseñados para asistir a la carga, es decir, satisfacer su demanda. Para satisfacer la demanda de las cargas, que estas cargas piden al sistema de potencia, pues es muy complicado estimar su comportamiento, es decir, su comportamiento generalmente es imponderable. Sin embargo, existen métodos generalmente estadísticos que nos permiten estimar ese comportamiento y sobre todo con el menor costo del sistema. Ahora, esta carga que nos pide, nos demanda del sistema de potencia tiene algunas características y esas características, pues en primer lugar, las podemos clasificar por la carga según su localización geográfica. Estas cargas pueden ser urbanas, suburbanas, rurales o centros de ciudades. En las cargas urbanas y centros de ciudades son aquellas las cuales demandan mayor cantidad de energía al sistema de potencia. Por otra parte, también las cargas las podemos clasificar según el tipo de utilización de energía y también por la dependencia que dichas cargas tienen del sistema de potencia, es decir, la confiabilidad que ese sistema de potencia le va a entregar a esas cargas que están conectadas a él. En cuanto a la utilización de la energía, tenemos cargas residenciales, como es el caso nuestro, que son cargas generalmente pues de origen, son viviendas unifamiliares o multifamiliares en las cuales pues vamos a requerir cierta demanda de energía. Existen otros tipos de cargas como son las cargas de iluminación en predios comerciales, en ello incluyen el alumbrado público, a cargas de fuerza en predios comerciales, cargas industriales, cargas de municipios gubernamentales, por eso vendrían a englobar lo que en un principio llamamos cargas institucionales y cargas de hospitales, que generalmente se consideran cargas especiales. Por otra parte, tenemos que esa carga tiene una dependencia de energía eléctrica y la cual se traduce en la confiabilidad. Pues tenemos, vamos a decirlo, cargas que son sensibles, es decir, son sensibles a interrupciones cuando sean cortas, pueden causar muchos perjuicios, por ejemplo, en la producción, otro pueden ser hospitales, cuando me refiero a la producción, en la producción de empresas básicas, empresas importantes, industrias, hospitales o centros de salud, pistas de aeropuerto, en lo que se refiere a la iluminación de dichas pistas, en todo el sistema de alumbrado, estaciones de bomberos. En cuanto a las cargas semisensibles, se refiere a que una interrupción de energía de corto tiempo, no mayor a 10 minutos, no causa grandes problemas. Allí entrarían, por ejemplo, pequeñas industrias, zonas comerciales, y finalmente tenemos lo que son las cargas normales. Generalmente las cargas residenciales. Las cargas residenciales podemos considerarlas dentro de cargas normales, ya que el tiempo de interrupción más o menos es largo, puede durar entre 5 y 1 hora y pues no causan perjuicios, grandes perjuicios
para sus abonados. Es importante, bueno, destacar que para esta dependencia de la energía, en cuanto a lo que se refiere a confiabilidad, existen algunos índices que nos permiten contabilizar y ponderar la confiabilidad de un sistema. Valores, por ejemplo, denominados SAIFI y SAIDI. SAIFI, índice de frecuencia de interrupción del sistema por año. Lo podemos ver acá. Índice de frecuencia de interrupciones del sistema promedio, y el índice de duración promedio del sistema, es decir, la duración de los cortes, ¿verdad? Y el índice promedio de la frecuencia de interrupción del sistema. Ambos parámetros nos muestran la confiabilidad de un sistema en referencia a los cortes u eventos de cortes que se dan en un año. Continuamos con las características generales de lo que va a ser el estudio de las cargas, ¿verdad? Del uso de la carga. Vamos a trabajar con algunas definiciones principales y de algunos factores. Uno muy conocido en el campo de la ingeniería eléctrica es la potencia eléctrica, que no es más que la razón a la cual el trabajo se efectúa en un circuito eléctrico. La potencia eléctrica está medida en unidades de watt o kilowatt. Otro de los conceptos fundamentales que vamos a estudiar es el referente a carga conectada o carga instalada, CI, y lo definimos como la suma de los valores nominales de todas las cargas que el consumidor tiene, es decir, la probabilidad de estar el servicio al mismo tiempo para producir una demanda máxima. La carga instalada de un consumidor está dada por la sumatoria de las potencias nominales de cada una de las cargas. Estas potencias nominales las podemos encontrar para el caso de las unidades residenciales en los datos de placa de todas las cargas que están conectadas a nuestra instalación eléctrica. Por ejemplo, en esta tabla suministrada por Corpo Elect, podemos observar algunas potencias en watt de algunos de los equipos más comunes en las unidades residenciales. Por ejemplo, para aire acondicionado tenemos una potencia general en placa o nominal de 2000 watts. Para un calentador de agua, un termoeléctrico como lo conocemos, una potencia de 2000 watts. Para una lavadora, una secadora, disculpen, una potencia de 2000 watts. Para una plancha eléctrica de ropa, una potencia de 1000 watts. Para un microondas, una potencia estimada de 800 watts. Para un PC, una computadora de escritorio, una potencia aproximada de 480 watts. Para un refrigerador, una nevera, una potencia de 480 watts. Y para un secador de cabello portátil, una potencia de 480 watts. Estos datos de potencias en watt es lo que vamos a considerar como carga conectada. Son las potencias nominales de dichas cargas, y la sumatoria de todas las potencias nominales de dichas cargas es lo que me va a generar la carga instalada. Por otra parte, tenemos la capacidad instalada o potencia instalada, pero en este caso del sistema, es decir, la suma de las potencias nominales de los equipos, transformadores, generadores instalados a las líneas que suministran potencia a la carga o a servicios conectados a dicha carga. También se le conoce como capacidad nominal del sistema.
Por otra parte, vamos a definir lo que es la demanda. En el caso de la demanda, vamos a definir qué es la cantidad de potencia que un consumidor utiliza en cualquier momento. Es decir, esa potencia es variable en el tiempo. Dicho de otra forma, es la demanda de una instalación eléctrica en los terminales receptores, tomada como valor medio en un intervalo determinado. ¿Cuáles van a ser esos terminales? En el caso de una vivienda, podemos hablar de que el terminal receptor va a ser el punto donde conectamos el contador o el medidor. El periodo durante el cual se toma el valor medio se denomina intervalo de demanda. Para establecer una demanda es indispensable indicar el intervalo de demanda, ya que sin él no tendría sentido práctico. ¿Cómo van a ser estos intervalos de demanda? Pueden ser intervalos a 15 minutos, 30 minutos, una hora, 24 horas, un mes, un año. ¿Ya? La demanda se puede expresar en kilovoltioamperios, kilowatt, kilobar, amperios, etc. La variación de la demanda en el tiempo de una carga dada origina el ciclo de carga, que es una curva de carga, demanda versus tiempo. Vamos a ver, por ejemplo, una curva de carga, ¿verdad? Como lo acabamos de mencionar, una curva de carga en donde identificamos en los ejes X y Y lo que va a ser el tiempo al que nos referíamos en esta parte, es decir, la demanda se toma en un periodo de tiempo, ¿verdad? Que va a ser el intervalo de la demanda. En el eje X observamos lo que es el tiempo, el cual referimos que es el periodo durante el cual se toma el valor medio de esa cantidad de potencia que vamos a medir. Y por en el eje de las X, vamos a identificar lo que va a ser la demanda generalmente en kilowatts, kVA, kilobar, amperios, etc. Medidas de potencia. Tiempo versus potencia. En esta curva, que vamos a llamar curva de carga, vamos a identificar, como hemos dicho, tiempos, intervalos de tiempo a una hora, a 30 minutos, a 15 minutos, un día, un mes, un año. En esta curva de carga también podemos identificar lo que es la carga máxima, que se conoce como también, que se conoce como la demanda máxima y corresponde a la carga mayor que se presenta en un sistema en un periodo de trabajo previamente establecido. En este caso, podemos observar que la demanda máxima va a estar ubicada en este punto. Otro ejemplo, ¿verdad? Va a ser de estas curvas de carga, un ejemplo más común, también denominado las curvas de carga típica. ¿Qué es una curva de carga típica? Es la representación de una demanda a lo largo del día, por ejemplo, en una unidad de vivienda. En ella vamos a observar cómo se comporta la carga durante un periodo de 24 horas, Allí establecemos en un eje el tiempo en horas, desde 0 horas, que sería la medianoche, hasta las 23 horas, y lo que va a ser el consumo durante el día, que representan estas 24 horas, de dicha carga en esa unidad residencial. Por ejemplo, esa curva diaria, ¿verdad? Está formada también por picos obtenidos en intervalos de una hora para cada hora del día. Las curvas de carga diaria dan la ubicación de la característica de la carga en el sistema.
sean estas predominantemente residenciales, comerciales o industriales, y de la forma que se combinan para producir un pico. Por ejemplo, aquí estamos observando una curva diaria donde observamos que en el periodo desde las 12 de la medianoche hasta aproximadamente las 6 o unos minutos antes de las 6 de la mañana, la carga permanece, ¿verdad? La demanda en este caso, disculpen, la demanda permanece casi constante a 400 en 400. Sin embargo, podemos observar que a partir de las 6 de la mañana se dispara dicha demanda hasta llegar a un pico de casi 800, casi 900 a golpe de las 9 de la mañana, para ir decreciendo durante el resto del día hasta volver a presentarse un pico aproximadamente a las 19 horas, es decir, a las 7 de la noche, para luego caer a sus mínimos. En esta otra podemos observar una curva diaria donde representamos los intervalos de 15 minutos y observamos que entre las 6 y 15 de la mañana y las 6 y 30 de la mañana, la carga en esta unidad de vivienda, por ejemplo, va a presentar esta característica, observándose que justo en este instante en el cual pudo haber conectado, no sé, la licuadora, que es uno de los elementos que pudieran generar a esa hora mayor demanda, la licuadora, o por ese instante, porque fue un pequeño instante de tiempo, ¿verdad? Pudo haber conectado el microondas y lo que generó, ¿verdad? Este pico de, en este caso, que sería una potencia instantánea y para luego caer. Podemos observar entonces en un periodo de 15 minutos cómo la carga en esta unidad de vivienda varió entre las 6 y 15 y 6 y media de la mañana, para observar que luego de las 6 y media la carga fue decreciendo, la demanda, ¿verdad? Fue decreciendo y se volvió a incrementar. Acá también podemos observar esta línea vendría siendo lo que vamos a llamar ahora la demanda promedio, que para este caso sería la demanda promedio para este intervalo de tiempo de 15 minutos. Sería una demanda promedio de aproximadamente 4.8 kilowatts entre las 6 y cuarto de la mañana y las 6 y 30, mientras que la demanda promedio entre las 6 y media y las 6 y 45 podemos observar que ha tenido un decremento hasta 3.8 kilowatts aproximadamente. Adicionalmente, las curvas diarias nos permiten seleccionar de forma adecuada los equipos de transformación en lo que se refiere a la capacidad del límite de sobrecarga, el tipo de enfriamiento para los transformadores de las subestaciones y el límite de sobrecarga para los transformadores de distribución. En esta otra lámina podemos observar los diferentes comportamientos de curvas de carga diaria para diferentes tipos de carga. Por ejemplo, como lo nombramos anteriormente en el primer apartado de cómo vamos a definir las cargas según sus tipos, en este caso podemos observar cargas residenciales, pero urbanas, cargas residenciales, pero rurales. En este caso, observemos una carga residencial urbana como desde las 12 hasta las 6 más o menos de la mañana, la carga es muy baja, la demanda es muy baja, mientras que a partir de las 8 de la mañana comenzamos con un pico, ¿verdad? Comenzamos a aumentar, perdón, la carga, esa carga requiere mayor demanda y vamos a encontrar un pico
aproximadamente como lo observamos en el comportamiento anterior, podemos encontrar un pico entre las 7 o las 6 de la tarde y 7 de la noche. Por otra parte, tenemos una imagen, una curva de carga, donde nos muestra la carga, el comportamiento de la carga comercial rural, desde el punto de vista comercial, y una carga comercial urbana. Es muy parecida, si no es la misma. Por este lado, observamos comportamientos o curvas diarias, ¿verdad? Para una carga industrial, véase el comportamiento totalmente distinto de la carga comercial a la carga residencial. Observen que a partir de las 8, 9 de la mañana, cuando los comercios comienzan a abrir sus puertas, a levantar sus Santa Marías, dicha carga se mantiene prácticamente estable a lo largo de todo el día, decrementando cuando comienzan a cerrar sus puertas a partir de las 8 de la noche. En algunos centros más individuales y en centros comerciales, pues aún se mantienen inclusive a cerca de las 10 de la noche. La carga industrial tiene un comportamiento que va a depender de los tiempos o periodos de trabajo, de cargas horarias que se manejen en la industria. Por otra parte, tenemos algunos otros tipos de cargas misceláneos y pues otras curvas que veremos más adelante en lo que respecta al sistema. Pero generalmente nos vamos a concentrar en el comportamiento o en el estudio, el análisis de las curvas de carga diarias para usuarios o para cargas residenciales, comerciales e industriales. En esta otra lámina podemos observar entonces lo que es un comportamiento o lo que va a ser estas curvas de carga, como las nombramos, en el cual, recordando, vamos a tener, van a estar definidas en el tiempo y la potencia en kilowatt, en kilobar, en kVA o en ampere. Observamos la curva, cómo lleva este comportamiento y vamos a encontrar esa curva de potencia en un pico más alto que de ahora en adelante lo vamos a llamar la demanda máxima. Y el área o la demanda media va a estar determinada por quién, por el tiempo que vayamos a estimar. Por otra parte, el área bajo esta curva, que es la sumatoria infinitesimal del tiempo de hora a hora, en este caso en intervalos, si lo es de 15 minutos en 15 minutos, la sumatoria infinitesimal de todos estos puntos de potencia, de carga, ¿verdad? Nos va a dar lo que vamos a llamar la energía total del intervalo. Es decir, el área bajo la curva de potencia nos dará la energía total del intervalo. ¿Cómo lo podemos demostrar o cómo lo podemos hacer matemáticamente? Bajo la integral de potencia. En cada uno de los puntos, desde el tiempo cero, en este caso, a la medianoche hasta el final del día. El consumo de energía en kilovatios hora nos va a dar la energía. Por otra parte, vamos a definir otro parámetro importante que va a ser la carga promedio, o la demanda promedio, y se define como la relación entre el consumo de energía del usuario durante un intervalo dado y el intervalo. Durante un intervalo dado, ese consumo en un intervalo dado, desde las 6:15 hasta las 6:30, el consumo en un intervalo dado, ejemplo, desde las 6:15 hasta las 6:30, en un intervalo, es decir, de 15 minutos, nos va a dar la demanda promedio.
lo que va a estar debajo de la curva, todo lo que va a estar de la curva entre el intervalo desde las 6:15 para este ejemplo hasta las 6:30. Eso para esta curva va a ser una demanda promedio en el intervalo de 15 minutos de aproximadamente 4.8 kilowatts. En esta otra podemos observar pues la demanda a 24, la curva de demanda a 24 horas de un consumidor X, donde podemos observar la medición cada 15 minutos de la potencia en kilowatts. Cada 15 minutos tomamos una muestra y nos va a definir lo que llamamos la curva de carga diaria. Aquí lo podemos observar de manera puntual, ¿verdad? Si observamos acá, tendríamos un aproximado de 96 mediciones. Cada 15 minutos durante 24 horas. El factor de demanda. El factor de demanda, a partir de ahora, pues vamos a estudiar algunos factores que nos van a permitir realizar algunos cálculos más adelante, algunas estimaciones y algunas consideraciones. Por ejemplo, algunas estimaciones. El factor de demanda es la relación entre su demanda máxima en un intervalo lambda y la carga conectada total. Es decir, el factor de demanda va a estar determinado por la demanda máxima y la carga conectada. Demanda máxima y la carga conectada. La demanda no coincidente es la sumatoria de las demandas máximas individuales del conjunto de consumidores. Demanda no coincidente es la sumatoria de las demandas máximas individuales del conjunto de consumidores. Demanda coincidente. Demanda no coincidente es la sumatoria de las demandas máximas individuales del conjunto. Demanda coincidente es la sumatoria de las demandas individuales del conjunto de consumidores en cada instante de tiempo. En la demanda coincidente vamos a obtener, por ejemplo, un número determinado de suscriptores. Cada suscriptor o vamos a decirlo así, cada suscriptor tiene su demanda de carga diaria. Pueden ser unidades de vivienda. Cada unidad de vivienda tengo 5 unidades de vivienda, por ejemplo. Si yo quiero ver la demanda del conjunto de esas 5 unidades de vivienda, lo voy a hacer a través de la demanda coincidente. ¿Qué voy a hacer? La sumatoria de cada tiempo, ¿verdad? En cada tiempo de las demandas individuales de cada uno de los consumidores. Es decir, la demanda coincidente es la demanda de un grupo de cargas tomando en cuenta el tiempo el cual ocurre. De esta demanda coincidente, de la curva de carga que voy a obtener de este conjunto o grupo de cargas, voy a poder obtener lo que llama la demanda máxima coincidente y va a ser la demanda máxima de esa carga coincidente. Más adelante, pues vamos a ver un ejemplo. Otro de los factores a tomar en cuenta es el factor de coincidencia, que es la relación entre la demanda coincidente y la demanda no coincidente halladas anteriormente de un conjunto de consumidores. Generalmente el factor de coincidencia es menor o igual a 1. En esta lámina podemos observar lo que les decía, que a partir de cada uno de estos usuarios que tenemos aquí, usuario 1, usuario 2, voy a obtener una nueva curva de carga que para este grupo de usuarios va a ser lo que voy a denominar curva de carga de grupo o demanda coincidente. Voy a sumar punto a punto o en el caso del ejemplo, cada 15 minutos, en intervalos de cada 15 minutos,
la potencia intervalos de cada 15 minutos, la sumatoria de estas tres cargas, y voy a obtener en ese tiempo que ocurre la demanda coincidente hasta construir mi curva de demanda coincidente. En esta curva de demanda coincidente, el mayor pico de carga va a ser lo que denomino la demanda máxima coincidente. El factor de diversidad es la relación entre la suma de las demandas máximas individuales entre la demanda máxima del grupo de carga, la suma de las demandas máximas individuales y la demanda coincidente, es decir, del grupo. Mientras que el factor, este es el factor de diversidad, el factor de coincidencia va a ser el inverso al factor de diversidad. Es decir, el factor de diversidad, como dijimos, entonces es la relación entre la demanda máxima no coincidente, es decir, la sumatoria de las demandas máximas de cada uno de los grupos de carga, de cada uno de las cargas en ese grupo, y la demanda coincidente en el grupo de esas mismas cargas. El factor de coincidencia va a ser el inverso de la demanda del factor de diversidad, el inverso del factor de diversidad. La demanda, el factor de coincidencia. El factor de coincidencia, a diferencia del factor de diversidad, en este caso va a estar entre 0 y 1, mientras que el factor de diversidad va a ser mayor que 1. Bien, veamos un ejemplo de estimación de demanda. Acá tenemos un ejemplo tomado de una guía de ejercicios del profesor Ricardo Stephen, de Sistemas de Distribución de la Universidad de los Andes, en donde se nos pide hallar, para este caso, pero lo llegaremos hasta donde nos compete, hasta donde está, hasta nuestro alcance. Nos piden que se tiene un grupo de transformadores de 1500 kVA que alimentan 3 empresas. Pues, en este caso, desde nuestro punto de vista, son cargas industriales. Cargas industriales. Estas cargas industriales, como vimos anteriormente, estas cargas industriales pueden, según su según su dependencia de la energía, puede estar dentro del ámbito de cargas sensibles o semisensibles. Si son cargas son industrias, por ejemplo, industrias básicas importantes, pues estaría dentro del ámbito de las sensibles, mientras que si son pequeñas industrias, no sensibles. Acá se nos presenta las cargas conectadas en cada una de las empresas. Por ejemplo, tenemos la empresa 1 que tiene una carga conectada de 500 kVA. Es decir, esa carga conectada viene a estar dada por ¿quién? Como lo definimos, por la sumatoria de las potencias nominales de todas las cargas que están en esa empresa. Las potencias nominales de todas la sumatoria de las potencias de los valores nominales de todas las cargas que están en esa empresa número 1. Eso nos está dando la carga conectada o la carga instalada en dicha empresa número 1. Mientras que la empresa número 2 tenemos una carga conectada, es decir, la sumatoria de todas las potencias nominales de 1000 kVA. Y la empresa número 3, una carga de 225 kVA. Por otra parte, además, como dato, se nos da lo que es las demandas durante un periodo de 24 horas tomadas cada hora de cada una de esas empresas. Así, tenemos la demanda de la empresa 1 durante sus 24 horas tomadas a la hora 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 9 de la mañana, 10 de la mañana. Observemos a las 19 cómo aumenta
la carga, la demanda en esta empresa, en lo que es en el intervalo que comienza desde las 8 de la mañana, empieza a subir, ¿verdad? Y mantenerse, vuelve a tener un bajo hasta la medianoche. Lo mismo tenemos por aquí en cuanto a la empresa número 2. Tenemos su pico máximo, ya lo podemos identificar a las 21, que es las 9 de la noche, y la demanda de la empresa número 3, donde observamos su comportamiento, el comportamiento de esa carga durante todo el día, y podemos observar, a diferencia de las anteriores, que su mayor pico se encuentra a esta hora, ¿verdad? Aproximadamente entre las 7 de la mañana y las 9 de la mañana. ¿Sí? Y de este lado tenemos la demanda total. ¿Quién es la demanda total? La demanda total va a ser, ¿quién es esta demanda total? Esta demanda total vendría a ser los puntos para hacer la sumatoria, vamos a decirlo así, esta demanda total vendría a ser la sumatoria de cada una de las cargas tomando en cuenta el tiempo lo cual ocurre. Es decir, estamos construyendo lo que hace la curva de demanda coincidente, la suma de cada una de las cargas tomando en cuenta. Es decir, que a la 1 de la mañana, 110, 200 más 45 nos da 355. La sumatoria de cada una de las cargas o de las demandas en un tiempo determinado. ¿Qué estamos trabajando por aquí? Vendría haciéndolo la demanda coincidente, la sumatoria de las demandas individuales del conjunto, las tres empresas, en cada instante de tiempo. La sumatoria de las demandas de cada uno de los suscriptores o de las empresas en el instante, en una hora, a las 2, a las 3 de la mañana. ¿Qué podemos hacer con esto? Observemos cómo construimos a partir de estos datos la curva de carga diaria de la empresa 1, empresa 2 y empresa 3. ¿Cómo? Aquí la podemos observar. A partir de esos datos podemos observar la curva de carga diaria en un periodo, es decir, de 24 horas de la empresa número 1, de la empresa número 2 y de la empresa número 3. Observamos que en el periodo entre las 1 de la mañana, o sea, después de la medianoche, hasta las 5, casi 5 de la mañana, un poquito pasadas, antes de las 5, observamos un repunte de la carga que se mantiene, pero va variando a lo largo del día, manteniendo un comportamiento casi constante entre un periodo de las 4:30, 4:30, 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Pudiéramos decir que entre las 4 y las 11 de la noche pudiéramos hablar de una demanda promedio de 395 kilowatts promedio. El área bajo esta curva entre este periodo y este periodo, ¿verdad? Mientras que la empresa número 2, su comportamiento es totalmente distinto, es muy distinto a la empresa anterior, con niveles de consumo mucho mayores. Pero generalmente comienza, en el caso de esta empresa, al igual, a partir casi que de las 6 de la mañana, y un comportamiento que se mantiene, y tenemos un pico a las 8 de la noche. Para la empresa número 3, observamos un amplio consumo, un disparo desde las 7 de la mañana más o menos, máximo, un pico máximo, y que decrementa y se mantiene
casi que irregular durante en el día. Observamos entonces, en esta gráfica pudiéramos decir que la demanda máxima pudiera estar entre las 8, entre las que digo 7 y 8 de la noche y pudiera alcanzar los 400 kilowatts. Si lo buscamos en la tabla, entre las 8 y entre las 7 y 8 de la noche, ¿verdad? Tenemos los 400 kilowatts, que sería la demanda máxima en este caso. Para el caso de la empresa 2, observamos que la demanda máxima se obtiene alrededor igual entre las 8 y 9 de la noche. Entre las 8 y 9 de la noche, es decir, a las 9 de la noche, mejor dicho, tenemos el pico de 1000 kVA de la empresa número 2, es decir, la demanda máxima. En la empresa número 3 vamos a obtener una demanda máxima constante de aproximadamente unas 3 horas a las 7 de la mañana. De aproximadamente unas 3 horas a las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. A partir de estas tres, la sumatoria de las potencias en un intervalo determinado, o sea, en el tiempo en el cual ocurre, vamos a obtener la demanda total de estas tres, en este conjunto de empresas que va a alimentar ese banco de transformadores. Esta va a ser la demanda que va a suplir, que va a ser vista por ese banco de transformadores de 1500 kVA. Como dice, ese banco de transformadores de 1500 kVA. Nos piden la demanda máxima coincidente. La demanda total, aquí tenemos la curva de demanda coincidente, que es la demanda total. Ahora, la demanda coincidente, en este caso, la vamos a encontrar, si la vemos en la tabla, a 1450. Si la buscamos también acá, va a estar aproximadamente a las 9 de la noche, aproximadamente 1450. Sería la demanda coincidente. ¿Quién es la demanda no coincidente? Es la sumatoria de las demandas máximas de cada una de las empresas. La sumatoria de las demandas máximas de cada una de las empresas. Primera, demanda máxima de empresa número 1. ¿Cuánto es el valor? 400. 400. Más la empresa 2, la demanda máxima. ¿En qué momento? Hey, no importa que coincidan en el tiempo. No se toma en cuenta el tiempo a la cual ocurren. La demanda máxima no coincidente es la suma de las demandas máximas individuales sin tomar en cuenta el tiempo a lo cual ocurre. Entonces, me voy luego para la demanda de la empresa número 2. ¿Cuál fue su demanda máxima? 1000. Demanda máxima no coincidente para la empresa número 2, 1000. Y demanda máxima no coincidente para la empresa número 3 fue 150. 1000 lo observamos en la gráfica, 400 lo observamos en la gráfica, 150 lo observamos en la gráfica. La sumatoria de las demandas máximas sin tomar en cuenta el tiempo en el cual ocurre me da la demanda máxima no coincidente y va a ser 1550 kVA. Hablábamos del factor de coincidencia, en este caso del grupo. El factor de coincidencia del grupo, buscamos el factor de coincidencia, ¿cómo lo hallamos? Factor de coincidencia va a ser la demanda máxima del grupo de cargas entre la sumatoria de las demandas máximas de cada uno, es decir, la demanda máxima coincidente entre la demanda máxima no coincidente.
demanda máxima coincidente, 1450 entre la demanda máxima no coincidente. Con esto hallo el factor de coincidencia. El factor de diversidad, pues el inverso de este sería la demanda máxima no coincidente, que sería 1550, entre la demanda máxima coincidente 1450. La demanda coincidente está en un valor entre 0 y 1. Hora de coincidencia máxima a las 21 horas, que fue el momento en la demanda total del grupo donde obtengo la mayor demanda. Esa va a ser la hora de coincidencia máxima. El factor de demanda de cada uno de las empresas, el factor de demanda de cada una de las empresas va a estar determinado por quién. El factor de demanda de cada una de las empresas va a estar determinado por la demanda máxima entre la carga conectada, pero de cada uno de su curva de carga. Es decir, la demanda máxima en mi curva de carga va a ser 400 para la empresa 1, 400. ¿Y cuál es la carga conectada en la empresa 1? 500 kVA, la carga conectada. Por tanto, 400, que va a ser mi demanda máxima, entre 500 me da 0,8, menor que 1, es decir, el factor de demanda debe estar comprendido entre 0 o debe ser menor que 1. En este caso, pues tenemos 0,8. Para la empresa 2, el factor está justito en 1. Para la empresa 3, la demanda máxima fue 150, que fue en la mañana, las primeras horas de la mañana, que se mantuvo durante 3 horas, y la demanda, la carga conectada. Y en este caso, ambas son menores o iguales a 1. En este ejemplo, pues, se pudo observar el cálculo de lo que respecta a demanda máxima coincidente, demanda máxima no coincidente, factor de coincidencia, factor de demanda y factor de y tiempo, hora de coincidencia máxima. En lo que respecta a las cargas, pues esta sería el material inicial que estaremos trabajando por los momentos. Los parámetros de demanda y los factores que más adelante a servir de base para el cálculo de los alimentadores y los tableros de distribución. Muchas gracias.